todos los que hemos llegado a una cierta edad, o sea que ya estamos pues en lo que se puede llamar la tercera edad o, ¿no?, la edad ascendente, todos esos eufemismos que se usan para no decir que estamos viejos, ¿no? Pero todos los que hemos llegado a una cierta edad, vuelvo, sabemos que muchas veces hemos terminado volviéndonos en aquello que detestábamos cuando éramos jovencitos, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces nos podemos sorprender diciendo los más viejos es exactamente lo mismo que detestábamos del abuelo, ¿no? Cuando nos decía, cuando yo tenía tu edad, ¿no? Cuando yo era joven, y todas las cosas están peor ahora, ¿no? Nosotros respetamos a nuestros mayores, y etcétera, etcétera. Y esa es una cosa que, o sea, cuando uno lee historia, lee literatura, es desde que existe el registro de la historia que cada generación piensa que todo se va a ir al desmonte, todo se va a ir al precipicio por los nuevos jóvenes que son unos irresponsables que no son como yo, ¿no? Entonces, esto es algo absolutamente común y el hecho de que hoy pase, de que pase actualmente, es simplemente una repetición de la historia humana, pues, ¿no? Y de los ciclos humanos. Sin embargo, hay una psicóloga social que yo he mencionado varias veces, ¿no? Jean Twenge, que, como siempre aclaro, no es católica, no comparte nuestra visión en muchas cosas, pero que ha hecho de las mejores, si es que no la mejor investigación, de lo que sucede con la generación de los más jóvenes hoy, ¿no? Y son generaciones como las que nosotros conocemos que están ya a final de los 20, en los 30, ¿no? El que conocemos como millennials, ¿no? Y luego los más jóvenes, los que están en los 20 tempranos y están en la alta adolescencia, digamos así, que conocemos como generación Z, ¿no? Generación Z es porque, digamos, después de la generación de la generación que llamaban Y, ¿no? Viene la generación Z simplemente por orden alfabético, ¿no? La Z no es que represente algo, ¿no? El asunto es que Jean Twenge dice, mira, que esta generación sea una generación mucho más solitaria, mucho más resistente a abrazar las responsabilidades de la adultez. Y el hecho de que también tengan un índice de depresión clínicamente visible comparado con los adultos, especialmente los adultos mayores, es real, no es una imaginación de los viejitos que se quejan de los más jóvenes, ¿no? Entonces, esta queja siempre va a haber, dice Jean Twenge, ¿no? Pero la situación realmente se está complicando, ¿no? Entonces, dice, mira, el pánico moral de que cómo los actuales jóvenes están echando el mundo a perder, eso ha sido siempre histórico, pero ahora sí estamos encontrando signos muy preocupantes, ¿no? Y como lo he dicho en otras ocasiones, Twenge dice que hay una conexión, ¿no? Y recuerden ustedes que conexión o correlación no significa causalidad necesariamente, no significa que sea la causa, porque eso desde el punto de vista de la estadística, de los estudios sociológicos, de los estudios psicológicos, se tiene que comprobar de una manera absolutamente precisa, ¿no? Y para eso habría que aislar a los jóvenes de cualquier otra influencia y ver cuál es el efecto de las redes sociales y de los dispositivos móviles en consecuencia, ¿no?
Y eso, digamos, es casi imposible de hacer, ¿no? Entonces, Twenge se queda con la correlación. Más dispositivos electrónicos es mayor vivencia en un mundo virtual, en un mundo irreal, ¿no? Y mayor vivencia en un mundo irreal significa que le apostamos, que los jóvenes le apuestan mucho más a lo que pasa en el mundo, llamémosle virtual, que lo que pasa en el mundo real. Y por eso es que nosotros estamos encontrando con que existe un divorcio creciente entre las personas que responden a una vida en el mundo real, mi papá, mi mamá, mi casa, la escuela, etc. Y que luego son otras personas completamente distintas y que la vida real les interesa mucho menos que cómo están en la vida virtual. Cómo me ven en mi cuenta de TikTok, cómo me ven en mi cuenta de Instagram, cómo me ven en Snapchat, los amigos. Y esto mensurablemente se está volviendo un problema muy grande, ¿no? De hecho, el Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad de Virginia hizo una investigación entre mayo y julio del 2020, recordemos, en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, los jóvenes estaban mucho más aislados, ¿no? Y los jóvenes, el estado de depresión de los jóvenes, esto se hizo entre muchachos, digamos, de 14 a 18 años. 18 años es la edad en la que se gradúa normalmente un estudiante del 12º grado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, entre 14 y 18 años, lo que dio el estudio es que la depresión ha llegado al 27%, 22% de todos los estudiantes de estos últimos 4 años de la escuela secundaria, del bachillerato, como le llaman en Argentina, ¿no? 22% de depresión cuando la escuela está en sesión y 27% de cuando la escuela no está en sesión, o sea, cuando están en el verano y están de vacaciones, ¿no? Entonces, el asunto es que Twenge, así, viendo estos números, porque ella recolecta absolutamente todos los estudios, ¿no? Y haciendo cómo se hace la investigación de otros estudios y cómo se conectan entre sí, ¿no? Y una de las cosas que ha venido estudiando Twenge desde el comienzo, digamos, del siglo XXI, ella ha estado siguiendo cifras y los distintos estudios que se han hecho sobre el estado emocional de los jóvenes señalan que entre el 2005 y el 2017, ¿no?, el índice de depresión entre los adolescentes, estos 14 a 18 años, creció en 52%. Es decir, de 12% de afectados por la depresión a 17% de afectados en la depresión, ¿no? Y creció en un 63% en jóvenes adultos, es decir, 18 a 25 años. El índice más alto de crecimiento de suicidios fue entre adolescentes mujeres, que se triplicó, hermanos, entre niñas de 10 a 14 años. Estamos acá hablando de intentos de suicidio, ¿no? Es decir, no todos los que lograron, la mayoría de estos, gracias a Dios, fueron salvados en cuartos de emergencia, ¿no? Y el índice de suicidio de mujercitas, que son las damas son más vulnerables en esta época
de adolescencia y temprana juventud, el índice de mujeres de los 15 a los 19 años, el índice de suicidio, se duplicó entre 2007 y el 2015, ¿no? Y sigue siendo más alto que el de los hombres, pero el número de los hombres también, de jóvenes, también ha crecido, ¿no? Otras investigaciones que han simplemente tomado las opiniones de los jóvenes hoy día de lo que llamamos la generación Z, es decir, los que ahora son los adolescentes y los jóvenes tempranos, es el increíble pesimismo, dice Twenge, ¿no? O sea, esta es la generación que a la pregunta de ¿tú crees que el mundo es un lugar completamente injusto? O sea, especialmente injusto para ellos, y es la generación que tiene el índice más alto comparado a las generaciones anteriores sobre cómo el mundo era un mundo injusto, ¿no? Y como Twenge dice, mira, la generación Z, o sea, los jóvenes que estamos viendo ahora, los jovencitos, son una generación significativamente más pesimista que la de los millennials. Y por si acaso, esos números de pesimismo ya existían antes de la pandemia. O sea, no creamos que es básicamente la pandemia la razón de ese pesimismo. No lo es, ¿no? Una periodista del Wall Street Journal que hizo esta entrevista con Twenge le dice, profesora, la generación Z son más pesimistas ¿en qué temas? ¿En qué temas son más pesimistas? Y Twenge responde, en todos. Son pesimistas a su propio futuro, a los futuros del mundo. Y cuando la periodista le hace una pregunta muy inteligente, ¿no? Le dice, profesora, pero ¿ven el mundo negativamente porque son pesimistas o son pesimistas porque ven el mundo negativamente? Es decir, ¿están deprimidos y por eso tienen esta visión negativa o esta visión negativa los deprime? Y Twenge dicen, mira, son las dos cosas, están integradas, pero un elemento que es completamente novedoso y que Twenge viene insistiendo, tiene que ver con la manera como la generación actual está interactuando con la tecnología móvil. Y recuerden que la tecnología móvil es el hardware, digamos, ¿no? Es el aparato físico. Pero esa tecnología móvil ahora está vinculada a un creciente universo en línea, ¿no? Lo que algunos llaman el mundo virtual, ¿no? Y ¿esto por qué? Porque cada vez hay más juegos que ya no son solamente juegos como lo que generaciones anteriores comenzaron a aprender a jugar en línea, ¿no? Que eran básicamente versiones pues electrónicas de juegos que se podían jugar en la mesa. Ahora estos juegos son completamente mundos nuevos, ¿no? Donde uno tiene una persona o un avatar, como se llama ahora, ahí completamente inventado, ¿no? Y donde muchas personas sufren ansiedad y depresión dependiendo en cómo les va en el juego, en la acumulación de puntaje o en el éxito que tienen o en el reconocimiento que tienen, o cómo las distintas formas de daño psicológico, como el ciberbullying, como el chantaje pornográfico, como el sexting, etcétera, tienen un impacto enorme, ¿no? Entonces, por si acaso, todas las industrias que están favorecidas por esto, que son billonarias, ¿no? Las que hacen estos juegos de realidad virtual o de inmersión masiva, los que producen pornografía, que es, o sea, extremadamente dañinos para esta generación, ¿no? Porque reciben, entre comillas, educación sexual, o sea, reciben corrupción sexual, en base a actos no solamente pervertidos, sino cada vez más extremos. Muy rápidamente se ha visto en investigaciones que Twenge menciona que existe este proceso de disparada, digamos, y donde
un porcentaje muy alto de jóvenes admiten haber tenido su primer contacto con la pornografía a los 8 años, ¿no? Es un número más grande del que se esperaba. ¿Y qué cosas estaban haciendo? Estaban jugando. Los papás habían habilitado un juego y resulta que hay muchos malos actores en esos mundos virtuales y envían una conexión, ¿no? Un hipervínculo para hacer este salto al mundo oscuro de múltiples formas, ¿no? Y de múltiples opciones. Entonces, Twenge obviamente sabe que todas estas industrias están completamente opuestas a que se demuestre la conexión entre el mundo virtual, ¿no? Al que hay acceso por este teléfono o por el dispositivo móvil en general, y la depresión creciente de los jóvenes, el aislamiento, el pesimismo, los problemas psicológicos o psiquiátricos que vienen con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Como desórdenes de alimentación, por ejemplo. Y esta realidad es bastante desafiante, ¿no? No es poca cosa, es bastante desafiante y bastante peligrosa. Entonces, Twenge no puede decir, oye, esta es la causa, porque todas estas organizaciones billonarias están metiendo cantidades enormes de dinero para tratar de demostrar que no existe una conexión, ¿no? Y esto ya lo hemos visto. Algunos de ustedes conocerán todas esas películas de cómo la billonaria industria del tabaco en el pasado no solamente trabajaron durante décadas para demostrar que el cigarrillo no estaba conectado con el cáncer al pulmón, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? El uso moderado del cigarrillo podía tener beneficios como tales y cuales, ¿no? Entonces, toda esta industria paga investigaciones que terminan diciendo, no, los muchachos están bien, si los papás los cuidan, no van a tener todos estos problemas. Y algún día va a llegar a esta industria, Dios lo quiera, y hagamos nosotros nuestro esfuerzo, le llegará a esta industria su momento de reconocimiento, ¿no? Cuando la mentira ya no pueda ser sostenida como la sostenía la industria del tabaco, ¿no? La mentira ya no puede ser sostenida y lamentablemente el dique se desborde cuando ya sean demasiados los niños y los jóvenes afectados por esto. Pero esta es en parte la razón por la cual yo veo que cada vez más papás son extremadamente prudentes con la edad y con el acceso que le dan a los hijos, ¿no? A los dispositivos móviles. Y veo que cada vez más familias introducen a sus hijos a actividades externas y soportan la presión de otros compañeritos que dicen, oye, ¿tú por qué no tienes teléfono? ¿Por qué no tienes una cuenta de Snapchat? ¿Por qué no? Y los ayudan a soportar esa presión con una vida integral, orgánica, que no se cierra completamente a la tecnología, sino que se va asegurando de que los niños y los jóvenes tengan primero una estructura humana y espiritual sólida antes de comenzar a lidiar con este mundo. Que tengan un buen día.